Bueno, estamos acá para presentarles a Tomás Collados, socio fundador de Frisbee Marketing. Tomás, dentro de esta entrevista queríamos preguntarte tu trayectoria, cómo nace Frisbee y qué es lo que es Frisbee Marketing en cuanto a la innovación publicitaria. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la entrevista. Bueno, Frisbee nació hace ya 7 años, un poquito más. Yo lo fundé. Yo tengo 14 años en marketing digital. Estudié en la USACH. Después hice un diplomado en la Universidad de Nueva York en marketing digital. Y he pasado por distintas empresas, pasé un buen periodo trabajando en empresas multinacionales, etcétera, en consumo masivo, y terminé emprendiendo ya hace 7 años con Frisbee. Frisbee, partió como una idea de cómo conectar marcas con consumidores. Básicamente yo vi que había una desconexión ahí de las marcas con la gente, no estaban conversando. Y fui armando un modelo de cómo hacer esta conexión. Al principio partimos en Facebook, para que se hagan una idea. Todo orgánico, gente que tenía 10 amigos, en ese minuto eran amigos, no seguidores. Y después fuimos mutando a Instagram, yo diría, estaba en Instagram, TikTok, etc. También creo que es interesante para nosotras saber tu percepción respecto al cambio del mercado, ¿ya? ¿Cómo ves a Chile? Efectivamente, el mercado está cambiando en torno a la innovación. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Y qué aperturas y qué oportunidades ves desde la industria publicitaria en torno a eso? Bueno, el escenario ha cambiado constantemente, aceleradamente, no solo en Chile, sino en el mundo. Chile igual siempre hay que verlo como un contexto que es un país súper chico y estamos todos súper orgullosos de que Chile es bacán, pero tenemos que verlo en el contexto también del mundo y somos un mercado bien chico. Y eso hace que nos modele un poco lo que pasa en el mundo, ¿ya? Entonces, la aceleración tecnológica venía ya muy fuerte y con la pandemia obviamente eso ya se aceleró de una forma exponencial, no sabría cómo más definirlo. Y eso abre obviamente oportunidades por un lado, hay empresas que también se caen, hemos visto que aceleradamente también hay industrias que van cayendo y otras que van naciendo y que van acelerando. Ya. En el caso nuestro del influencer marketing, es una industria que ya venía acelerándose mucho, muy rápido. Partió a partir del 2010 más o menos empezó como a conocerse el tema de los embajadores de marca, etc. Se hizo muy fuerte ya a partir del 2016-17 y en Chile a partir de como el 2018. Y después de la pandemia, muchos de los presupuestos de marketing, por ejemplo, que eran asignados a publicidad mucho más tradicional, como era vía pública, por ejemplo, que es un medio que es muy difícil de medir, muy a la antigua, digámoslo así, pero que puede ser efectivo. El problema es que no se puede medir. Fueron tornándose a inversiones más seguras, porque también los dueños de las empresas y los gerentes se fueron dando cuenta de que tenían que empezar a medir cada peso que gastaban, tenían que ver el retorno, porque se venía un escenario bastante más complejo de lo que tenían antes. Y eso abre muchas posibilidades de innovar en negocios que tengan que ver con el mundo digital, con el mundo de la tecnología, sobre todo, que aceleren los procesos de las empresas y que vengan a sumar básicamente al mundo de las empresas que ya vienen hace 100 años o más trabajando, pero que necesitan sumarse a este mundo digital y que tienen competidores que sí lo están haciendo muy rápido y que les están sacando participación de mercado. Entonces, ahí es donde hay grandes oportunidades y hay, también en Chile, Chile particularmente aceleró mucho sus innovaciones, se dio mucho más espacio, se puso un poco de moda el tema del emprendimiento, mucho más fondos, se empezó a hablar de Venture Capital y también los inversionistas empezaron a sacar plata del bolsillo y apostar un poco por las empresas chilenas, y en el minuto que apareció el primer unicornio, que fue Corner Shop, que igual tuvo inversión extranjera, hay que decirlo, desde ahí en adelante ya los inversionistas aceleraron su posición en Chile y ya empezamos a tener más segundo y tercer unicornio y ya mucho más empresas que están más cerca
unicorns bueno, y un ecosistema además mucho más grande, muchas aceleradoras. Y bueno, ya se empieza a enseñar en las aulas y etcétera. O sea, ya como que el emprendimiento pasa a ser parte de la vida y del vocabulario de la innovación dentro de Chile. Oye, y dentro de esto, ¿cómo tú sientes que ha cambiado la comunicación? Y frente a esto, la aplicación de rasgos de innovación en nuestra área, que es el marketing, la comunicación y la publicidad, y frente a aplicación de metodologías ágiles. Tiene mucho que ver con que este cambio. A ver, creo que la publicidad en su génesis no ha cambiado tanto. Ya, aunque suene extraño, yo siento que hay cosas que uno puede ver un comercial de ahora que no es tan diferente a un comercial de hace 50 años atrás. ¿Ya? O sea, siento que hay códigos que no cambian. ¿Ya? Y eso creo que es porque hay códigos humanos que no cambian. ¿Ya? O sea, las necesidades básicas siguen siendo las mismas, la gente igual necesita comer, la gente tiene emociones, tiene sentimientos, tiene insights, si lo quieren ver en el lado más técnico. Y las marcas cuando se conectan con eso, siempre funcionan. ¿Ya? Y eso es algo que se mantiene en el tiempo. La forma ha cambiado muchísimo. Claramente las redes sociales fueron un antes y un después en el mundo de la publicidad. Y cómo la gente se comunica de forma tan fácil y tan constante en el día a día, que es increíble. O sea, pasamos de no tener de llamar por teléfono a alguien, tener que ir a un teléfono y apretar un número, estamos hablando de los años 90, apretar un número y depender de que esté conectado a un cable, etcétera, para poder llamar a una persona en el mismo país, en la misma ciudad incluso, de forma fácil, que tenía que estar ahí para atenderlo. Pasamos de eso en los 90 a una hiperconexión donde la gente está mandando mensajes, no sé, de 150.000 veces al día y conectado 8 horas a aplicaciones móviles. Entonces, y eso también trae problemas, esa hiperconexión también tiene efectos en la salud. Entonces, la forma es la que ha cambiado mucho, pero el mensaje debería ser más o menos el mismo. Y lo que tenemos que seguir haciendo es escuchar al consumidor y hacerle muchas preguntas. Oye, vamos con esta segunda parte que nosotras acá estamos pero absorbiendo contenido de forma impresionante. Ya, entonces siguiendo con la conversación, me gustaría también preguntarte cómo percibes de alguna manera como este concepto que anda dando vuelta de la innovación publicitaria, ¿ya? Que es está como bien en boga, de repente uno lo googlea, aparece y está apareciendo con cada vez más fuerza. Pero ¿de qué crees tú que se trata? ¿Cómo ves al futuro también esta innovación publicitaria? Bueno, la innovación en general es algo que debería estar en boga siempre. La innovación es todo. Para mi perspectiva, si uno no innova incluso en aspectos del conocimiento, o sea, de la vida, o sea, uno tiene que estar siempre cambiando y eso requiere adaptarse y adaptarse requiere aprender, ¿ya? Entonces, dentro de ese contexto de que la innovación es algo constante, sí siento que efectivamente la publicidad está en un proceso de innovación muy fuerte. Hablamos antes del tema de las redes sociales, pero también hay otros temas tecnológicos que están empezando a afectar o a estar presentes dentro de la publicidad, que tenemos que estar atentos. ¿Ya? Están los temas regulatorios, está la inteligencia artificial, está un poco la realidad virtual, que se está empezando a convertir en un tema que antes era también uno de esos temas como de moda o de lo que se viene o futuristas, por así llamarlo. Pero a mi parecer el tema de esto de que se creó Meta, sumado a otros factores, dado que la cantidad de usuarios que tiene Facebook, Instagram y WhatsApp sumados hoy día, va a hacer que empiecen a cambiar algunas formas. O sea, ya la pandemia nos cambió la forma de acelerar los procesos tecnológicos dentro de la comunicación y de la publicidad. El hecho de crear realidades paralelas también creo que va a cambiar la perspectiva de la publicidad. Entonces, hay que estar un poco atento y creo que la innovación viene en esa mirada. Creo que ahí es donde como país
tenemos que también estar un poco atentos porque siento que la innovación siempre está un poquito por detrás. Si nos comparamos con otros mercados que siempre están atentos a lo que está pasando. Y tenemos que empezar ya a pensar como ya, ok, ¿qué va a pasar cuando...? Porque esto va a pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué van a hacer las universidades? ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Qué van a hacer todos para adaptarnos a estas nuevas realidades? Entonces, vamos a crear aulas digitales donde los alumnos van a ir de forma virtual con unos cascos y unos guantes a estudiar. Puede ser. Entonces, quizás de repente haga un piloto antes de que eso suceda y empecemos a innovar con eso. O vamos a ir a reuniones en la oficina, van a dejar de ser presenciales y vamos a estar conectados desde Tailandia en una reunión, porque así va a funcionar el mundo, quizás también. Entonces quizás nosotros como empresas también tenemos que empezar a hacer experimentos y crear opciones y ojalá que hayan emprendimientos que lo hagan y que empiecen a hacer como tipos de publicidad virtuales o tipos de publicidad que tengan que ver con inteligencia artificial. Entonces ahí es donde nosotros nos estamos metiendo y en nuestra responsabilidad, en el fondo, como yo hablando desde Frisbee, nosotros innovamos en el 2017, hicimos un partnership con una empresa en Silicon Valley que trabajan con inteligencia artificial y lo que hacemos es buscar algo muy práctico y preciso, que es buscar perfiles en Instagram y TikTok a través de inteligencia artificial que va como, entre comillas, clonando perfiles que nosotros les pasamos de muestra. Y eso nos permitió despegarnos totalmente de la competencia en la industria y bueno, es parte de innovar, o sea, aunque sean procesos simples, de repente pueden ser innovaciones que cambian la industria. Yo dentro de esto siento que tu negocio, cuando por lo menos yo lo conocí, cambió el foco de la industria. ¿Por qué? Porque la industria siempre se dirigía al consumidor final para testing de producto, para prueba, pero tú generaste un modelo de negocio que era por medio del influencer. Por lo tanto, el influencer probaba y mostraba de inmediato lo que estaba sucediendo con el producto. De hecho, después se puso de moda el unboxing y como que siento que todo nació desde ahí. Y en torno a eso, ¿cómo se enlaza tu negocio hoy día precisamente con la innovación? Sí, efectivamente, a ver, ahí lo que nosotros tratamos de hacer es no perder el foco en el propósito. Nuestro propósito en ese minuto, ha ido cambiando, pero en ese minuto era conectar marcas con consumidores. Entonces, hay un mensaje también a los emprendedores o a la gente que esté pensando en hacer un negocio. Si tu propósito tiene sentido y hace sentido en la sociedad que está ahí, manténlo. Eso te va a llevar a que, iterando muchas veces, va a llegar a un buen resultado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros fuimos iterando la forma en hacer este propósito de conectar marcas con consumidores y dentro de eso empezamos a darnos cuenta que el testeo de productos o de servicio o el unboxing o el mystery shopper en un e-commerce, por ejemplo, que es algo que se hacía muy poco en Chile, era algo muy valioso para las marcas y era muy fácil de hacer cuando tenías gente que amaba esa marca. Entonces lo que hicimos nosotros fue encontrar a esa gente y ahí es donde metimos tecnología, inteligencia artificial, etc. Pero una vez que ya usamos toda esa tecnología y encontramos a esa gente que le gustan las marcas, ahí es donde decimos ya, bueno, entonces preguntémosle sobre sus marcas que quieren. O sea, si a mí me gusta Coca-Cola, pues el típico ejemplo de Coca-Cola que no es cliente, si a mí me gusta la Coca-Cola y soy fanático y tomo todos los días y soy de esa gente que se toma una Coca-Cola Light todos los días en la mañana, etc., ¿quién mejor que yo para darle feedback a la marca de qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal y cuáles son sus oportunidades en cuanto a comunicación, en cuanto a tecnología, en cuanto a productos, etc.? Entonces, ahí las marcas tienen que estar atentas a escuchar y estar así, pero full oreja, y ojalá tener una reunión y hacer todo lo posible para acercar a esa gente. Ir a sus casas, conocer su realidad, ver cómo se comunican, cómo se mueven, si andan en micro. Bueno, veamos la micro, hay pantallas en la micro, hay alguna posibilidad de hacer publicidad ahí, en el metro. O sea, tratar de meterse un poco en la vida de los consumidores. Y ahí, bueno, también pasó el tema del estallido social, que se notó dentro de todas las diferencias o perspectivas que uno puede tener del estallido social, se notó mucho que había una desconexión de la gente en Chile, ¿ya? Entonces, tenemos que conectarnos, tenemos que entendernos, tenemos que ser empáticos y eso parte, en el tema de las marcas, parte con los consumidores. O sea, el primer check que hay que hacer. Entonces, sí, hay que estar ahí atentos, innovar en ese sentido. Hay mucho trabajo que hacer ahí todavía, las marcas siguen bastante desconectadas, muchas de los consumidores y también el marketing y la publicidad. O sea, cuando uno manda un mensaje machista
a un target normal o incluso feminista, obviamente se produce una desconexión y hay, no sé, ya van como 100 casos en marketing donde las marcas comunican un mensaje machista a su target, asumiendo que también lo son. No sé qué pasa por ahí por las cabezas creativas o por las marcas. Y se producen crisis donde terminan trasquilados y los equipos de marketing se desarman y los echan a todos. Entonces, evitemos eso. O sea, primero pongámonos a conversar, entendámonos, conozcámonos y bueno, ahí debería fluir todo más. Ahí también me gustaría como preguntar, porque te escucho y hablas del propósito, hablas de iterar, hablas como con palabras, con un glosario que también tiene que ver mucho como desde las metodologías de innovación. ¿Qué metodologías de innovación conoces? ¿Cuáles son, como de alguna manera, han sido como esa fuente de inspiración que puede haber cambiado tu manera de mirar, quizás, como el negocio? O incluso ahí complementando, aplicados a cómo cambió la forma de trabajar en la misma oficina. Porque hoy día ya no están físicamente en la oficina. Sí, a ver, es súper difícil porque la verdad es que uno podría aplicar desde la tecnología, o sea, desde la metodología Lean al Design Thinking, todas esas formas de mirar la innovación, pero la verdad es que la pandemia hizo que todo eso quedara como, o sea, no es que no sirva, pero la transformación de todo que hubo después de la pandemia fue tan rápida que obligó a hacer todos los procesos explosivamente rápidos. Entonces, creo que la mejor forma, quizás mi respuesta no es técnicamente muy válida, pero para mí la mejor forma de mirar la innovación es ver si la gente está contenta. O sea, si yo veo que, aplicándolo a la pregunta que tú aterrizaste un poco más, si yo veo que la gente no está contenta viniendo a la oficina y yo tengo un plan de que, pucha, vengan híbridos, y veo que hay varios de mi equipo que se fueron a ir, una se fue a ir a Estados Unidos, otra se fue a ir a Concepción, que no pasaba la Navidad con su familia hace como 5 años, otra se fue a ir a Pucón, etcétera, etcétera. Entonces, si yo veo que ellos serían infelices viniendo a la oficina, ¿por qué voy a hacer esa innovación de ponerles trabajo híbrido si es que veo que no están contentos? Entonces, hay que adaptarse un poco también y en el minuto ir preguntando e ir viendo como cuáles son las opciones que hacen que mi equipo esté contento y que a futuro mi empresa siga existiendo, porque si tu equipo no está contento, tu empresa murió, así de simple. Entonces, lo mismo me imagino que pasa con las universidades o con todos los organismos. Si es que la gente no funciona dentro de esa empresa o de esa organización, la innovación da lo mismo. Tú puedes tener toda la tecnología del mundo, pero si tu gente no la quiere ocupar o no la va a ocupar, no vale, ¿ya? Entonces, creo que la innovación parte por las personas. Y es tenemos que enfocarnos ahí primero y después ir viendo ya como qué tecnologías nos pueden ayudar. Si ponemos en la entrada de la oficina le vamos a poner un lector de huella o un lector de ojo o simplemente de repente lo simple antiguo funciona. O sea, de repente no hay que innovar tanto y la llave sigue siendo algo muy eficiente y se ocupa en el 95% de las casas y oficinas del mundo. Pucha, será por algo, ¿sí? Entonces también la innovación es como voy a innovar en todo. No, tengo que pensar por qué lo estoy haciendo. O sea, qué dolor de cabeza estoy solucionando y cómo le voy a hacer mejor la vida a las personas o los animales o las plantas o lo que sea. Oye, ya para ir cerrando, porque yo me quedaría todo el día acá con Tomás conversando, aparte que hay unos productos en la oficina así increíbles, me imagino que son para prueba de productos, sí, y regalitos. Oye, como ya, en torno de cierre, ¿qué mensaje le dejarías tú hoy día a los estudiantes de publicidad? ¿Cómo los ves tú en su proyección a futuro y cuáles son las competencias que tú crees que son necesarias para esta industria que está cambiando? A ver, los estudiantes de publicidad creo que hoy día deberían estar enfocándose más que, porque me imagino que deben estar pensando mucho en esto de TikTok y como las plataformas que vienen y hacerse expertos en TikTok y hacerse expertos en qué sé yo, en plataformas que están como muy, muy crecientes y están dejando de lado un poco quizás la parte más
técnica y fome del marketing, que es pensar estrategias y meterle cabeza un poco a la publicidad, ¿ya? La publicidad no es solo el contenido, ¿ya? Y ahí como siempre como una mala percepción. Yo sé que se enseña eso, pero el contenido es la última patita. O sea, el comercial, el post, el reel, etcétera, entre comillas es la parte más fácil, ¿ya? Porque vamos a tener gente que lo va a poder hacer bien, hay buenas productoras, etcétera. Ya lo que tenemos que pensar es ¿para qué vamos a hacer eso? Y antes de eso, ¿por qué existe la marca que lo está haciendo? O sea, tenemos que empezar a hacernos ese tipo de preguntas mucho más profunda. Y ahí es donde nacen las grandes ideas, las grandes campañas, ahí es donde nacen los grandes productos. Entonces yo creo que el desafío está en eso, en meterle mucha estrategia, usar metodologías de cómo aplicar estrategias de marketing y de publicidad, más que guiarse por esta como cara bonita de la publicidad, que son las redes sociales, que son los comerciales, que son las piezas, etc. Eso, pensar mucho, reflexionar por qué existe todo lo que estoy haciendo y no hacerlo porque sí, no hacerlo porque me mandaron un brief y ahora voy a hacer no sé, voy a hacer una campaña de influenciadores porque quiero que mi producto venda. ¿Pero por qué queréis que venda? Porque estáis bajo en las ventas. ¿Y por qué estáis bajo en las ventas? Porque, no sé, porque la pandemia afectó a mi target. ¿Y por qué afectó a mi target? Porque antes eran puras niñitas de 16 años y ahora son de 25. Ah, ya, entonces, ¿cómo piensas la de 25 versus la de 16? Y así tengo que ir metiéndole cabeza a todo. Ese sería mi mensaje, como no se queden en lo estético y váyanse un poco más a lo estratégico. Gracias, Tomás, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por el tiempo, por escucharme. Hablé mucho y ustedes poco, así que me gustaría que también de repente en el futuro hagamos conversaciones, sería entretenido. Felices por nuestra parte. Y bueno, y todos invitados, invitadas a conocer Frisbee. Estamos con cambio de imagen, así que felices si es que entran ahí a frisbeemarketing.com y nos miran. ¿Y Instagram cuál es? Nuestro Instagram es @frisbee_marketing y nuestro TikTok lo mismo. Súper. Oye, y muy buenas prácticas acá con Tomás, chiquillos, así que preparen. Eso. Bienvenidos a todas las prácticas que quieran hacer. Nos envían su currículum y ahí los metemos en el proceso. Gracias. Chao, que estén bien. Sí, Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, ¿y algo para endulzar también? Sí. Oye, muchas gracias. Es que Se te pasaron. pasaste. Gracias, Duoc. Ay, bacán. Muchas gracias por los regalitos. Esperamos que te gusten. Vamos a ver. Buena. Una botellita. Vida saludable. Vida saludable y reciclable. Agüita. Un cuadernito. Sí, Muchas Que es de gracias. la escuela, mira ahí. Ah, ¿de la escuela? sí. Ajá. Tiene como cosillas inside de la escuela. Ah, aquí. Plan de medios. Es un copy-paste. Ah, bueno. Te sirve un pantallazo del logo. Buenísimo. Está Muchas bueno gracias. un 5, ese es clásico de un profe que le dice, está súper bueno un 5. Ay, muchas gracias. Se pasaron. No, gracias a ti. Y- Estuvo demasiado interesante esta Muy conversa. interesante. Muchas gracias. Unos chocolatitos, por así que- conversar, sí. Muchas gracias. Se pasaron.